Buenos días a todos. Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas en Eclesiastés 12. Hemos estado haciendo una serie en este libro y han sido 15 semanas de Eclesiastés y hoy vamos a terminar nuestra serie con este último mensaje. Y es interesante, ayer estaba hablando con Angie, le decía que en realidad me da pena terminar la serie porque me ha encantado Eclesiastés y he tenido la oportunidad de estudiarlo en una forma que nunca lo he hecho antes, entonces es triste dejarlo, pero estoy emocionado de lo que vamos a estudiar después. Entonces Eclesiastés 12 y vamos a leer los versículos 9 al 14. Dice así: Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Padre amado, te agradecemos por esta mañana, por tu palabra, por la oportunidad de poder leer tu palabra y examinar tu palabra. Y Padre, queremos orar esta mañana que tu palabra realmente toque nuestros corazones, Señor, que tú nos quebrantes, que tú nos vuelvas nuestros corazones a ti, Señor, que tú nos ayudes a tener corazones arrepentidos, corazones que te aman, corazones que te temen. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que las conclusiones siempre son importantes, ¿no es cierto? Y aquí en este pasaje que hemos leído, Salomón da la conclusión a esta larga búsqueda que él ha estado haciendo, en el que él ha estado buscando el, digamos, significado y satisfacción en la vida. Y entonces él está en esta búsqueda y lo que nos ha estado mostrando en todo el libro es que nosotros podemos ir y tratar de buscar significado y satisfacción en muchos lugares diferentes, pero no hay nada que podamos encontrar en este mundo, digamos, ningún placer, ninguna cosa en este mundo que no sea vacía, que no sea vana y que no sea fugaz. O sea, cualquier cosa que nosotros encontremos en esta vida es esas tres cosas, ¿no? Y entonces, aun si encontramos de alguna forma, digamos, conseguir algo que nos podría traer satisfacción o felicidad, gozo en esta vida, esas felicidades son felicidades que en realidad atormentan. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, digamos, dando algunos ejemplos, si yo consigo en mi vida, digamos, he estado buscando al amor de mi vida. O sea, yo ya estoy casado, ¿no? Pero encuentro al amor de mi vida, imagínense que ustedes están buscando, la encuentran y es algo que te trae felicidad, ¿no? Pero también te trae tristeza si te pones a pensar en las cosas de una forma sincera, porque sabes que eso no va a durar por siempre. No, algún día algo va a destruir esa relación, ya sea la muerte o sea que pase algo y dejen de amarse, ¿no? Como pasa muchas veces en esta vida. Ahora, lo mismo sucede con otras situaciones. Si yo tengo digamos, nace mi hijo, es algo de mucha felicidad, pero al mismo tiempo, en el fondo de mi cabeza, yo sé que un día ese niño va a crecer y se va a ir de la casa, ¿no? Y entonces eso me trae tristeza. Lo mismo sucede con una carrera, ¿no? Estudio, saco una carrera, estoy emocionado por todo lo que va a pasar con la carrera, pero yo sé que van a pasar unos 20, 30 años y esa carrera que es tan emocionante va a llegar a su fin. Voy a tener que jubilarme y toda esa emoción se va a perder, ¿no? Y eso es lo que pasa con cualquier cosa que yo pueda conseguir en esta vida.
lo voy a perder. Entonces, por eso decimos que cualquier felicidad que yo puedo encontrar en este mundo, en esta tierra, es una felicidad bañada con dolor, es una felicidad que atormenta, ¿no? Y entonces, todo lo que encontramos en este mundo está bañada con la horrorosa y temerosa sombra de la muerte, ¿no? Y eso hace que no pueda disfrutar nada en este mundo. Es la verdad, ¿no? Y si no te has dado cuenta de eso ahora, tal vez a los 20 te vas a dar cuenta a los 40 o a los 50 o a los 60 o más adelante. Pero tarde o temprano nos damos cuenta que nada en este mundo me puede satisfacer, ¿no? Y entonces eso es lo que Salomón ha estado mostrando, ¿no? Pero lo que es increíble de este pasaje es que Salomón no lo deja ahí, no simplemente nos dice esas verdades para que nos hundamos en desánimo, sino que nos lleva a una conclusión que es hermosa y es una conclusión que nos puede llenar de mucho gozo y de mucha esperanza. Entonces, antes de ir a la conclusión, él hace dos cosas, ¿no? Él quiere mostrarnos la autoridad con la que está hablando y quiere mostrarnos el propósito por el que dice lo que va a decir. Entonces, primeramente, la autoridad. Vemos esto en los versículos 9 y 10. Dice, y cuánto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Lo que básicamente Salomón nos está haciendo aquí es decirnos por qué deberíamos escuchar, por qué deberíamos hacerle caso. ¿No? Todos sabemos que todo el mundo tiene una idea acerca del significado de la vida, todos tienen una opinión de cómo deberíamos vivir. Entonces la pregunta es, ¿por qué debería escuchar a Salomón y no a otra persona? Porque la verdad es que las ideas se contradicen, ¿no? Una persona dice una cosa, el otro dice otra cosa que va totalmente en desacuerdo con lo otro, ¿no? Entonces, ¿por qué debería escuchar a Salomón más que a otra persona? Y lo que nos muestra este pasaje es que debemos escuchar a Salomón porque él, o sea, el predicador, Salomón, dice es sabio, ¿no? Él es sabio. Y no solo un poco sabio, en Primera Reyes nos dice que él es más sabio, era más sabio que cualquier persona que vino antes de él y que era más sabio que cualquier persona que vendría después de él. Entonces es como el estándar de sabiduría, o sea, es como la eminencia máxima de sabiduría. Salomón es para la sabiduría lo que Pelé es para el fútbol, ¿no? O lo que Michael Jackson es para el pop. O sea, es como lo máximo en esa área. Entonces, si yo quiero tener sabiduría, tengo que escuchar a Salomón. Es la autoridad máxima en sabiduría. Es como si fuéramos a un consultorio, ¿no? Y el médico te revisa y te dice, mira, estás enfermo, muy enfermo, y necesitas este tratamiento. La pregunta, ¿por qué debería escuchar a este médico? Debería escucharlo porque se supone que él sabe más que yo, que él sabe mejor que yo lo que está pasando, ¿no? Se supone que él ha pasado años y años y años, o sea, toda su vida estudiando. Se supone que él sabe de qué está hablando, ¿no? Y especialmente si pensamos en como que la eminencia de, digamos, si este médico es el doctor más reconocido en esa especialidad, yo sería un tonto de no seguir su consejo, de no hacerme el tratamiento, ¿no? Y es lo mismo con Salomón, que él nos dice palabras de sabiduría y yo sería necio de no escuchar lo que él está diciendo. ¿Okay? Pero aún esa comparación, digamos, con la medicina y esas personas, no hace totalmente justicia a lo que tenemos frente a nosotros. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué hace que Salomón sea sabio? ¿De dónde sacó Salomón su sabiduría? No es una sabiduría que vino por virtud propia, ¿no? Cuando leemos la Biblia vemos que es una sabiduría que Dios le dio, ¿no es cierto? Cuando Salomón escribe, está escribiendo por inspiración de Dios. Y eso significa que las palabras que Salomón dice son las palabras de Dios, ¿no? Y entonces eso significa que yo debería escuchar lo que Salomón dice, no porque es un hombre sabio, sino porque él está hablando de parte de Dios, ¿no? Está hablando con autoridad divina. Entonces esa es la autoridad, ¿no? Que él aclara, y habiendo aclarado o, digamos, resaltado su autoridad, después nos dice el propósito de por qué escribe.
Y vemos esto en el versículo 11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Aquí nos dice que la palabra de Dios cumple la misma función que los aguijones en las manos de un pastor de ovejas. Ahora, seguramente ustedes alguna vez han visto ovejas, ¿no? Y saben que son animales que son muy propensos a meterse en problemas, son animales que muy fácilmente se pueden desviar. Entonces, una de las herramientas que tenían los pastores de ovejas eran aguijones, que eran como un palo largo que tenía una punta un poco más afilada, ¿no? Y entonces cuando una oveja se estaba yendo por un mal camino, el pastor le podía pinchar para que vaya en la dirección correcta. ¿Okay? Y el aguijón, el punto de esto no era dañar al animal, era simplemente causarle suficiente dolor para que vaya en la dirección correcta y no se meta en problemas, ¿no? Y entonces es fascinante pensar que aquí en este versículo está comparando la palabra de Dios con un aguijón, ¿no? A mí me parece fascinante que está diciendo que la palabra de Dios muchas veces puede producir dolor, que la palabra de Dios muchas veces nos incomoda, que la palabra de Dios puede incluso hacer que tengamos miedo, ¿no? Y el punto de todo esto no es cuando la palabra hace eso y tiene ese efecto en nuestras vidas, el propósito no es destruirnos, sino protegernos, es que podamos ir por el camino correcto, ¿no? También el propósito de esto, de ese dolor que a veces sentimos, es protegernos de no sentir un dolor más grande, ¿no? Y entonces es algo muy importante. Cuando Salomón, por ejemplo, hemos estado viendo el libro de Salomón, cuando él dice que no vas a encontrar satisfacción en el dinero y no vas a encontrarlo en el éxito y no lo vas a encontrar en la sabiduría, ni en la fama, ni en el sexo, ni en ninguna otra cosa en esta vida. El propósito de eso no es como que derrumbar esa ilusión juvenil que a veces tenemos. El propósito es apuntarnos al único que nos puede satisfacer de verdad. Y cuando Salomón nos hace recuerdo de que un día vamos a morir, su propósito en hacerlo no es simplemente llenarnos de desánimo o asustarnos. Su propósito es que nosotros podamos tomar conciencia de eso, que podamos empezar a alistarnos para la muerte antes de que sea demasiado tarde. Entonces, todas estas palabras, estas verdades dolorosas, no están ahí para destruirnos, están ahí para salvarnos, ¿no? Y entonces son palabras dolorosas habladas en amor. Y por eso es tan importante que podamos estar leyendo nuestras Biblias, ¿no? Porque la palabra es el instrumento que Dios usa para guiar nuestras vidas. Y es importante que lo leamos no solo aquí en la iglesia, sino en la privacidad de nuestras casas, que realmente conozcamos la palabra, porque la palabra es ese aguijón que nos lleva por el camino correcto, ¿no? Ahora, Salomón sabía que muchas veces hay otras fuentes de sabiduría y hay otras voces que muchas veces nosotros estamos escuchando. Y eso pasaba en el tiempo de Salomón y sigue pasando hoy. Que hoy en día, por ejemplo, es más fácil a veces escuchar qué dice algún psicólogo, es más fácil a veces ir y escuchar qué me dice un consejero, más fácil empezar a mirar alguna filosofía, es más fácil agarrar un libro y ver qué me dice algún experto en algún tema que agarrar la misma palabra de Dios, ¿no? Y entonces lo que Salomón hace en el versículo 12 es advertirnos de eso. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Tenemos que tener mucho cuidado con las voces que estamos escuchando fuera de la Biblia. Ahora, obviamente, Salomón no está en contra del aprendizaje, no está en contra de los estudios, no está en contra de los libros, no está en contra de personas que te puedan dar un consejo en un momento que lo necesites, ¿no? Eso está bien. Pero siempre existe un peligro de que esas otras cosas se vuelvan nuestra fuente primaria de sabiduría.
Y empezamos a poner la Biblia en segundo lugar, o en tercer lugar, o en cuarto lugar, o en quinto lugar, después de muchas otras cosas, ¿no? Y eso es muy peligroso. El otro día yo fui con Angie a una librería cristiana y la señora que vendía libros nos dijo que hace unas horas antes, había entrado un señor a la librería y le dijo, estoy buscando un libro que me enseñe más acerca, o que me muestre cómo conocer a Dios, que me hable más de Dios. Y entonces la señora le preguntó, ¿tú tienes una Biblia? Y este señor dijo, no, no tengo una Biblia. Entonces ella dijo, bueno, te aconsejo, el primer libro que te aconsejo que compres es una Biblia, porque la Biblia es la base de todo, ¿no? Y se supone que todos estos otros libros están hablando de la Biblia. Y dice que este señor dijo, y fue muy triste, dijo, bueno, en realidad yo creo que la Biblia es demasiado complicado. Entonces yo no quiero una Biblia, yo quiero uno de esos otros libros que sea más fácil de entender y que me explique qué dice la Biblia. Y dice que al final el Señor salió de la tienda con el libro y sin una Biblia. Y es una historia real hace unos días, ¿no? Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente a veces las personas a las que acudimos para sabiduría y las personas que están escribiendo libros y las personas que están predicando mensajes dicen todo tipo de cosas que la Biblia nunca dice, ¿no? Y es muy peligroso, ¿no? Por eso las mentiras y las herejías y las falsas enseñanzas se están expandiendo a paso acelerado como incendios forestales, sin parar. ¿Por qué? Porque las personas están escuchando y leyendo más esos libros de lo que escuchan y leen sus Biblias, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien te dice una mentira, una herejía, tú no puedes distinguir lo uno del otro porque no has leído tu Biblia. Es muy peligroso. Hay un señor, un teólogo que se llama Walt Kaiser, que dijo lo siguiente. Dice, no es ningún misterio que la iglesia de Cristo esté en el estado deplorable que está. Ha estado languideciendo porque se ha estado alimentando de comida chatarra. Y es muy fuerte, ¿no? Pero yo realmente quiero animar a ustedes, a mí, que nosotros no cometamos ese mismo error, ¿no? Que no seamos esos cristianos que se alimentan de comida chatarra. Que no seamos esos cristianos que pasamos la vida comiendo papas fritas y Coca-Cola. Porque eso no nos va a alimentar, no nos va a nutrir, ¿no? Necesitamos leer la Biblia. Más de lo que escuchamos mensajes, más de lo que leemos libros, más de lo que escuchamos consejos o cualquier otra cosa, necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿no? Y tenemos que tener cuidado cuando alguien nos habla algo, examinar si realmente está en la palabra. Si no está en la palabra, hay que desecharlo. No importa si la persona sabe griego, no importa si sabe hebreo, no importa si tiene maestrías y doctorados en teología, si no está claramente escrito en la Biblia, hay que desecharlo. Y eso va incluso para lo que hacemos aquí, ¿no? Esa misma medida la tienen que usar contra mí, que si yo digo algo que no está en la palabra, lo tienen que desechar y me tienen que confrontar, porque nosotros tenemos que estar mirando qué es lo que la Biblia dice, porque yo no tengo nada para decir más que lo que ya está escrito claramente en la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y quería preguntar, pensando en tu propia vida, ¿cómo estás en esta área? ¿Realmente conoces la palabra? ¿Estás pasando tiempo en la palabra? La palabra es lo que guía tu vida. ¿Tú sabrías discernir entre una herejía y la verdad de Dios? ¿Cuánto tiempo realmente pasas leyendo la palabra y estudiando lo que dice? ¿Estás en un grupo donde se abre la Biblia, donde se escucha seriamente y se estudia seriamente y se ve qué es lo que dice? Si no estamos haciendo eso, y eso empieza en la casa, nuestras vidas van a sufrir, porque los errores de doctrina y los errores de entendimiento inevitablemente llevan a errores en nuestra forma de vivir. Bueno, Salomón nos habla de su autoridad, nos da el propósito de por qué escribe lo que escribe,
Y después de hacer esas dos cosas, nos lleva a la conclusión del libro de Eclesiastés. Y encontramos esa conclusión en los versículos 13 y 14. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es la meta que pone delante de nosotros. Es la meta que deberíamos buscar en nuestras vidas, y también es lo que da significado y sentido a nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál es la meta? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, ¿qué significa eso? Primero, temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Creo que muchas veces somos culpables de diluir el significado de esa frase, temer a Dios, ¿no? Muchas veces lo acomodamos a algo que es más aceptable para nosotros. Yo muchas veces he escuchado a personas decir que el temor de Dios no significa tener miedo a Dios, simplemente significa tener respeto por Dios. Y obviamente yo no niego que la palabra o que la frase temer a Dios implica respeto, implica reverencia, implica asombro. Estoy de acuerdo con todo eso, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado de decir que esa frase no implica también tener miedo y terror de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque, solo para darles un ejemplo, la misma palabra temor en griego y en hebreo, si tomamos la traducción más literal, es miedo, es hasta terror, ¿no? La palabra en griego es phobos. ¿Y a qué le suena eso? Es de donde viene la palabra fobia, ¿no? Y entonces la Biblia habla de eso, ¿no? Y la Biblia no se avergüenza de decir que deberíamos tener miedo a Dios, ¿no? El miedo a Dios es algo muy importante en nuestras vidas, es algo que nos refrena de entregarnos al pecado, ¿no? Cuando mi vida no está siendo motivada por amor, el miedo es algo que me refrena de entregarme al pecado. Cuando yo estoy viviendo de una forma descuidada, el temor a Dios es algo que me protege, ¿no? Y por eso en Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si se acuerdan, cuando Pablo estaba hablando de todo el pecado de la humanidad en Romanos 3, y da toda una lista, y después como que el clímax de la maldad del hombre, dice: no hay temor de Dios ante sus ojos, ¿no? El temor de Dios, o el no tener temor a Dios, es la expresión máxima de irreverencia y de impiedad, ¿no? Porque cuando no tememos a Dios, es más fácil que nos entreguemos a cualquier cosa, ¿no? Y este concepto del temor de Dios no solo está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento, incluso en los labios de Jesús. En Mateo 10, Jesús dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si me preguntas a mí, eso es un llamado a tener un sano miedo de Dios. Un sano miedo de Dios. Ahora, la pregunta es, si Dios me llama a tener temor, y estamos entendiendo temor en ese sentido, ¿cómo yo puedo tener una relación con un Dios al que yo tengo que temer? Parece como dos cosas contradictorias. ¿Cómo yo puedo tener una relación de intimidad con un Dios al que debo temer? Y yo sé que esta ilustración no es perfecta, pero creo que ayuda a entender un poco, ¿no? A veces creo que ayuda a entender, comparar nuestro miedo a Dios con nuestro miedo al fuego. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Que si nos ponemos a pensar en el fuego es algo hermoso, ¿no? El fuego es algo bueno, es útil, es algo que nos sirve mucho, ¿no? Pero también el fuego es peligroso. El otro día estábamos con Zach, y él siempre me ayuda a hacer las fogatas cuando hace frío, y él estaba poniendo unas cosas y no vio bien y se quemó.
¿no? Entonces yo he visto de primera mano que el fuego puede causar daño, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el fuego? ¿Nos deshacemos del fuego? Decimos que como es peligroso, hay que evitar todo contacto con el fuego, como que no voy a tener ninguna relación con el fuego. Obviamente no. ¿Por qué? Porque si yo corto todo mi contacto con el fuego, no puedo cocinar mi comida. En un día frío no podré disfrutar del calor de ese fuego. No voy a poder quedarme mirando el movimiento de las llamas que me encanta hacer y muchas cosas más, ¿no? Entonces yo me pierdo de cosas preciosas al cortar mi contacto con el fuego, ¿no? Y de cierta forma es similar en nuestra relación con Dios, ¿no? Pensar que Dios es bueno, ¿no? Dios es hermoso, Dios es necesario. Dios, además de todo eso, es alguien que satisface. Dios satisface nuestras vidas en una forma que ninguna cosa y ninguna cosa o persona puede hacerlo, ¿no? Él es el único que trae plenitud de gozo a nuestras vidas. No solo ahora, sino por toda la eternidad, ¿no? Yo quiero tener a Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay que entender que hay un sentido en el que Dios es peligroso. Hay que entender eso. Hay que entender que Dios en un sentido es peligroso y entonces, por tanto, yo necesito tener cierto tipo de cuidado, así como tengo cuidado con el fuego, yo necesito entender que yo necesito tener cuidados cuando me presento delante de Dios. No sé cuántos de ustedes han leído las crónicas de Narnia, pero hay una escena muy interesante en el libro, el primer libro, donde los niños están a punto de conocer al león, Aslan, el rey. ¿Okay? Y entonces están hablando con unos castores y en esa conversación una de las niñas empieza a preguntar acerca del león. Ahora quiero leerles una porción de esa conversación porque creo que ayuda mucho a entender de qué estamos hablando. Ella pregunta, ¿es seguro acercarse a él? Me siento un poco nerviosa de conocer a un león. Eso es normal, jovencita, no dudes de eso, le dice la señora Castora. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o simplemente está loco. Entonces, ¿no es seguro acercarse a él? Pregunta la niña. ¿Seguro? Exclama el señor Castor. ¿Acaso no escuchaste lo que la señora Castora te dijo? ¿Quién dijo algo acerca de que sea seguro? Por supuesto que él no es seguro, pero es bueno. Es el rey, les aseguro. Y después un poco más abajo, Peter, el hermano, dice, estoy deseoso de conocerlo, aunque sienta miedo cuando llegue el momento. Me encanta esa historia, porque te muestra ambas realidades, que hay un sentido en el que yo tengo que temer o tener miedo a Dios, pero ese miedo no es un miedo que me aleja de Él, es un miedo que me permite acercarme a Él, pero de una forma cuidadosa, ¿no? Tomando las precauciones necesarias. Entonces, pensando en Dios y en lo práctico, ¿qué significa venir delante de Dios con temor? Significa primeramente que yo debo entender quién es Él y quién soy yo. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Él es santo, yo soy pecador. Él es todopoderoso, yo soy un simple mortal. Y eso significa, en primer lugar, que la única forma que yo puedo presentarme ante ese Dios santo, la única forma que yo puedo presentarme ante ese Dios santo sin ser consumido es que yo venga por medio de Jesucristo, que yo venga por medio de la sangre de Cristo, porque Cristo es el único que me puede lavar el corazón lleno de pecado y que me puede hacer aceptable delante de Él. Entonces, en primer lugar, yo necesito venir por medio de Jesucristo, ¿no? Y también tengo que entender que aparte de Jesucristo, yo soy indigno delante de Dios y aparte de Jesucristo, yo un día voy a tener que enfrentar el justo y temeroso juicio de Dios. Y eso es algo
que debería aterrorizarnos, ¿no? Debería llevarnos a clamar al Salvador, a ir a los pies del Salvador buscando salvación, ¿no? Pero en segundo lugar, digamos, una vez que he venido a Dios de esa forma, la segunda cosa que hacemos si estamos temiendo a Dios, y que es la evidencia de que estamos viviendo a los pies de Jesucristo, es que debemos guardar sus mandamientos. Y eso es lo que dice la segunda parte de esa frase en el versículo 13, ¿no? Porque era temer a Dios y guardar sus mandamientos. La pregunta es, ¿tú temes a Dios? ¿Temes a Dios? ¿Estás viviendo a los pies del Salvador? ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿Hay alguna área de tu vida donde no estás guardando sus mandamientos? El versículo 13 dice que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. No una parte, no una fracción, no una porción, sino el todo. No es lo que hago los domingos y que dejo de hacer el momento que salgo. Es algo que involucra la totalidad de la vida. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y después termina mostrándonos la razón de por qué deberíamos temer y por qué deberíamos guardar sus mandamientos. Y está en el versículo 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es algo que nos motiva en la vida y también es algo que le da sentido a todo. Todo lo que pasa en la vida tiene sentido por el versículo 14. Porque si se ponen a pensar, si Dios no existiera y si Dios no juzgara lo que pasa en esta tierra, nada tendría sentido, nada importaría, ¿no? No importaría cómo vivo, porque Dios no existe y porque nadie me va a juzgar. Pero es justamente gracias a que hay un Dios y gracias a que va a haber un juicio y que hay vida después de la muerte, que todo en este mundo importa. Importa si creí en Jesús, importa cómo usé mi tiempo, importa qué hice con mi cuerpo, importa qué miraron mis ojos, importa qué tocaron mis manos, importa qué cosas salieron qué palabras salieron de mi boca. Todo, absolutamente todo importa, porque un día voy a estar delante de Dios y voy a dar cuentas. Y entonces, pensando en todo esto, el mensaje final de Eclesiastés no es que la vida no tiene sentido. El mensaje final de Eclesiastés es que todo importa porque hay un Dios y un día yo estaré delante de Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a temer. Enséñanos qué significa temer. Enséñanos a guardar tus mandamientos. No como algo para ganarnos tu aceptación, Señor, sino como un fruto de esa aceptación que tú nos das en Cristo, Señor. Ayúdanos a realmente entender, Señor, lo que significa tener una relación contigo, con un Dios santo. Señor, quebranta nuestro corazón. Oro que tú nos traigas arrepentimiento, Señor. Si hay áreas en nuestras vidas que necesitamos cambiar, Señor, si hay áreas en las que hemos mostrado irreverencia, si hay áreas, Señor, donde no estamos viviendo conscientes de tu presencia, Señor. Oramos que tú traigas esa convicción de pecado a nuestras vidas, Señor, que tú nos transformes. Y, Señor, también te agradecemos por Cristo. Porque realmente si no fuera por Cristo, Señor, nosotros no podríamos estar en pie delante de ti, no podríamos orarte, no podríamos vivir nuestra vida, Señor. Y te agradecemos porque por medio de Cristo nosotros podemos entrar en tu presencia y podemos tener una relación contigo. Y te agradecemos por eso, Señor. Te alabamos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.